Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes que están conectados en esta transmisión. Pues doy gracias a Dios por el tiempo también que Él lo dispone, y también quiero aprovechar dando gracias a todo el equipo que nos ha estado ayudando para que estas transmisiones sean posibles. Pues ya estamos ya con 7 meses transmitiendo, y en verdad detrás de esto el Señor ha puesto también a todo el equipo que nos ha ayudado, y también a toda la iglesia que ha estado trabajando, ha estado sirviendo de una o de otra manera. Pues yo doy gracias al Señor también con los niños, que ya se empezó el domingo anterior esta escuela dominical. Así que poco a poco el Señor va abriendo las puertas, nuevas oportunidades, porque nuestro Dios es fiel. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Padre Celestial, que merece todo el honor y toda la gloria por todos los siglos? Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por este nuevo tiempo, gracias por este nuevo día que estamos empezando, el sol radiante que está ahí, reflejando tu grandeza, reflejando también tu poder, tu gran amor hacia nosotros. Gracias también por tu palabra, que hoy podemos abrirla, meditarla, estudiarla, leerla. Señor, que en este tiempo que voy a estar compartiendo tu palabra, seas tú en tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo, obrando en cada persona que está escuchando, Señor, para que esta palabra, que es poderosa, Señor, pues nos desafíe, nos anime, nos muestre los pasos que tenemos que dar y las decisiones que tenemos que tomar en todo tiempo. Dejo en tus manos, Señor, este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que casi todos hemos hecho un experimento ahí de la física, un experimento elemental. Hemos cogido 2 imanes y hemos tratado de unir. A veces se nos unen y a veces se repelen, se desunen. Sí hemos hecho esta experiencia, ¿no? Pero también hemos cogido un imán y lo acercamos al metal, y esto lo atrae. Bueno, como niños, al menos a mí me gustaba hacer este experimento, hacer este tipo de cosas con el imán, pero algo que atraía, ¿no? O algo que alejaba. También podemos pensar en un momento, qué sé yo, un recipiente que lo tenemos en el fuego, una olla, ahí está hirviendo el agua, y apagamos o retiramos o lo alejamos del fuego. Sabemos también lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a acontecer? En un cierto momento se va a ir enfriando. El agua que está hirviendo, retirado del fuego, pues se enfría. Eso lo conocemos muy bien. De igual manera, puedo tener una buena linterna, una buena luz, y me ayuda para aclarar, pero si yo lo alejo y lo voy alejando, pues se me vuelve oscuro, tinieblas. Digo esto porque algo que el Señor ha puesto en nosotros, como dice la palabra, es un don que el Señor ha derramado en nosotros, es la fe. Pero la fe es fuerte, intensa o es grande cuando hay una conexión muy estrecha, muy directa con Dios. Entonces, si yo me voy alejando de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La fe se va a ir debilitando, la fe va a ir desapareciendo. Como acabo de mencionar, una olla con agua que está hirviendo, lo retiro del fuego, se va enfriando. Entonces, de igual manera puede acontecer también con la fe que tenemos nosotros en el Señor. Hemos profesado, hemos puesto nuestra fe en el Señor, de que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, y ahí está la fe. Pero si no hay esa conexión, como digo, de cada día directa hacia Dios, esto puede ser que se vaya desvaneciendo, se vaya debilitando. Entonces, en este sentido yo puedo decir que una fe debilitada lleva a un deterioro, claro, espiritual. Dios ya no es el centro de la vida, ya no tiene importancia quizá o prioridad la oración, como que ya no tiene tanta importancia leer la Escritura, no tiene mucha importancia el congregarse, el buscar la comunión con los demás. Bueno, esto es cuando la fe se va distanciando, se va deteriorando, y también al contrario, como que va creciendo otra vez expectativas en cuanto al mundo, ya nos atrae otras cosas. Bueno, nos alejamos de uno y nos estamos acercando a otras cosas. Entonces, ya no tiene importancia lo espiritual, pero lo del mundo, sin darnos cuenta, puede estarse otra vez
adhiriéndose a cada uno de nosotros. Y ya vemos como más importante y lo otro menos importante. Y no solo esto, sino que empieza a surgir dudas también en nosotros. Empezamos a cuestionar a Dios, dudas en cuanto a su verdad. Pero es importante, yo creo que en esto, recordar que cada uno de nosotros estamos en una batalla diaria. Cada día tenemos que enfrentar situaciones adversas, difíciles, que es una batalla en verdad. Pero no nos olvidemos de esto y necesitamos del poder de Dios para vencer, para tener la victoria. Pero es la fe que tiene que estar fortalecida. Una fe debilitada puede ser un peligro. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué se nos debilita la fe? Bueno, habría muchas razones acá. Quizá de pronto nosotros mismos nos empezamos a descuidar. Es como en lo físico, cada día nosotros tratamos de estar bien, o sea, mantener limpieza en nuestro cuerpo y todo eso, pero cada día tenemos que hacerlo. Si nosotros descuidamos de esto, miren lo que puede pasar, ¿sí? O sea, es terrible, usted conoce esto, pero puede ser que también aquí puede ser, como digo, el descuido o la irresponsabilidad, o algo que a veces pasa es que nos empezamos a fijar en la prosperidad de los demás que no conocen a Dios. Decimos, pero si a ellos les va mejor, yo estoy acá sirviendo al Señor, yo estoy haciendo como dice el Señor, pero yo veo que a los otros que no hacen nada les va mejor. Y empezamos a comparar todo esto, a fijarnos en la prosperidad de los que no son creyentes, o de pronto a fijarnos también en el mal testimonio de otros cristianos, lamentablemente, y nos desanima y nos aleja. O quizá de pronto empezamos a ver estas circunstancias como más atractivas y no miramos a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Hemos perdido la visión, ya no estamos conectados con el Señor. Entonces esto es complicado y también puede ser que usted está orando, está pidiendo al Señor y como que Dios no le contesta, como que Dios está lejos y usted empieza a debilitarse. O situaciones adversas que nos vienen a nuestra vida, a nuestra familia, situaciones complicadas y empezamos a orar y como que no tenemos respuesta y nuestra fe de pronto se empieza a debilitar. Es más, podemos ver a la injusticia de muchas cosas y nos desanima. Bueno, yo estoy mostrando cuando la fe se debilita. Es un peligro, es un peligro. Y quiero mostrarles ahora a través de, claro, la Escritura, otra vez acá en Antiguo Testamento. Hace unas semanas, hace un tiempo atrás, hicimos una serie de predicaciones del libro de Nehemías. Bueno, aprendimos muchísimo en cuanto a cómo Dios permitió a Nehemías que levante esas murallas que estaban derribadas ahí en Jerusalén. Pero a la par hay otro personaje, ¿sí?, que era contemporáneo a Nehemías. En este caso es un profeta que Dios levantó ahí justo en el tiempo de Nehemías. Otro personaje importante que está en la Biblia contemporáneo es Esdras, ¿sí? Bueno, no voy a hablar de Esdras, pero Esdras era como un compañero de Nehemías. Esdras era un gran maestro que él se preparó, se instruyó en la Escritura, eso dice él mismo, para aplicarlo y enseñarlo. Bueno, él estaba también allá en Persia, regresó a enseñar al pueblo la palabra al pueblo de Israel, pero ahora hay otro personaje, un profeta que Dios lo levantó ahí, que es Malaquías. Este profeta era justamente como un compañero, como digo, con Esdras y Nehemías. Ahora, Dios levanta a este profeta porque este profeta, porque el pueblo de Israel, Jerusalén, estaba siendo debilitado de alguna forma en su fe. Empezaron a descuidar muchas cosas que ellos tenían que hacer, más bien ellos estaban concentrando en sus propios beneficios y estaban descuidando completamente lo que era lo más importante, si podemos decirlo así, que era Dios, las cosas de Dios. Y es por eso que Dios levanta a este profeta y por medio del profeta va a exhortar al pueblo, porque Dios empieza a observar que algo no estaba andando bien ahí en cuanto a lo esencial que era la fe.
Un pueblo que empezó a descuidarse por las circunstancias en las que se encontraban. Entonces, cuando vamos aquí a Malaquías, a este libro del Antiguo Testamento, este profeta, ¿sí? Vamos a ver algo muy puntual acá. Quisiera que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15. Solo cojo estos versículos para mostrar, en verdad, con esto lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Entonces, Malaquías capítulo 3, 14 y 15 dice lo siguiente. El profeta lo menciona, ¿no? Claro, es Dios hablando a través del profeta. Y miren lo que dice acá. Malaquías 3, 14 y 15. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. En esta versión dice así, ¿no? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Bueno, solo cojo estos dos versículos para mostrar que en realidad este pueblo ahora estaba con una fe debilitada. Y cuando la fe se debilita, salen, como mencioné antes, otros criterios, otros razonamientos, a tal punto que ellos dicen, servir a Dios no vale la pena. ¿Para qué servir? ¿Para qué pasar el tiempo? O sea, estamos mal. O sea, en este punto el pueblo está desenfocado completamente. Entonces aquí, cuando la fe se debilita, yo puedo ver tres peligros que deberíamos evitarlos y fortalecernos en ese sentido, si es que nuestra situación es esta. Espero que no sea así, pero miren, aquí solo quiero mencionar estos tres peligros que veo en el pueblo ahora con una fe que se está debilitando. En primer lugar, vamos a ver el peligro aquí, que es el servicio a Dios se deteriora. Eso estamos viendo a primera instancia. El servicio a Dios se empieza a deteriorar. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena, ¿sí? Entonces, cuando empieza a surgir estos criterios en un creyente, en un cristiano, ojo, es un peligro. La fe está debilitada. Estamos desconectados del Señor, desconectados de su poder, de su gracia. Y lo que se empieza a apoderar aquí es el egoísmo, o el egoísmo empieza a tomar el control en nuestras vidas. Es un pecado. Ya no vemos a Dios, sino que nos vemos a nosotros mismos, a las circunstancias, y se apodera esto. Ya no tiene sentido, como dice aquí, servir a Dios, más bien tengo que servirme a mí mismo. Eso es el egoísmo, ¿no? El egoísmo toma el control. Cuando dice, ¿qué vamos a ganar por servir a Dios? Empieza a surgir otras prioridades en la vida que parecen ser más importantes que el servir a Dios. Y no solo esto, sino que la gloria personal se apodera antes que dar la gloria y la honra a Dios. Ser más reconocido ante los demás que yo mostrar el reconocimiento que tiene que tener los demás hacia Dios, hacia la grandeza. Más bien, nuestro enfoque es a nosotros mismos cuando decimos que servir a Dios ya no vale la pena. Una fe debilitada. La verdad, la palabra del Señor empieza a oscurecerse. Aquí es como cuando limpiamos un terreno, nos esforzamos, quitamos la mala hierba y lo dejamos por un tiempo y no seguimos cuidando. De pronto usted sabe lo que pasa. Otra vez empieza a crecer y a crecer. Y si usted no hace nada, pues ese terreno en algún momento se va a volver una selva. ¿Sí? La mala hierba ha crecido. Entonces, de igual manera, la verdad de Dios aquí empieza a desaparecer y empieza a crecer otra cosa. ¿Sí? Empieza a dominar el pecado en cada uno de nosotros, porque decimos que servir a Dios ya no vale la pena. No tiene mucho sentido. Eso es lo que estaba mencionando este pueblo. Entonces, pero déjenme decir aquí, el servir a Dios es un privilegio. El servir a Dios fortalece nuestra fe. Espero que usted esté conectado con esto, que servir a Dios es un privilegio y no decir servir a Dios no vale la pena, no tiene ningún sentido. Pues ahí estamos, totalmente desconectados. Cuando aquí el Señor nos va a mostrar a través de la Escritura cuán importante es el servicio. Solo para mencionar, tengo aquí algunos textos
si, para respaldar lo que este pueblo estaba diciendo, que servir a Dios no vale la pena. Y el Señor en su palabra nos va a decir, empezando con Jesús mismo, cuando el enemigo le empezó a tentar, cuando Jesús estuvo ahí listo para empezar el ministerio, el enemigo empezó a tentarle, a mostrarle las cosas del mundo, y este enemigo le decía: todo esto te voy a dar si te postras a mí y me sirves a mí. Y claro, Jesús, que conocía 100% la Escritura, ahí en Lucas 4:8 le dice: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Eso nos dice la palabra. Sírvalen solamente a Él, adoren solamente a Él. Ese es el propósito de Dios. Igual Marcos, cuando lo menciona acá en cuanto a lo que es Jesús mismo, dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Jesús es el siervo de los siervos. Si Él es el siervo, pues entonces nosotros debemos servir. En Lucas también encontramos, yo escogí aquí algunos pasajes para respaldar todo esto, cuando muchos dicen servir a Dios no vale la pena, cuando la Escritura no, todo lo dice lo contrario, ¿no? Lucas 22:27 dice: porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Otra lección que Jesús nos dio en cuanto a lo que es el servicio. En Romanos 12:11 el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Nunca dejemos de ser diligentes, que en ningún momento podamos tener esa idea de que servir al Señor no vale la pena. Estamos desenfocados otra vez, fe debilitada. Y por último aquí, también Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15:58, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre ¿en qué? En la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Servir al Señor no es en vano, es un privilegio, es algo tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos, que esto tenemos que cuidarlo y esto tiene que acrecentar en cada uno de nosotros. El momento, repito, que se nos cruce por nuestra mente que servir al Señor es en vano, que no tiene sentido, la muestra es fe debilitada. Nos hemos distanciado de Dios, estamos lejos de Dios. Es como el agua, está lejos del fuego, está fría. Si queríamos agua caliente y lo hemos quitado el fuego, ya no nos sirve el agua fría. Servirá para otra cosa, menos para lo que es necesario, qué sé yo, en lo que es agua caliente, como puse la ilustración al inicio. Ahora, entonces el servicio es, si el servicio está vivo en nosotros, también nuestra fe va a estar viva y nuestra fe no va a ser una fe muerta. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? ¿Cómo tenemos que seguir sirviendo al Señor en momentos críticos, en momentos difíciles, si podemos verlo humanamente? Bueno, el Señor abre puertas. Pues cuando se trata de servir al Señor, pues, lo podemos hacer donde quiera y como quiera y en cualquier circunstancia. Ahora, la segunda cosa, el segundo peligro acá, vamos a ver, la desobediencia a Dios también se apodera en todo sentido. Después dice: ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos? Dice la gente, ¿no? Ahí en el pueblo, en Jerusalén, ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Bueno, aquí por eso el segundo peligro, lo opuesto, es la desobediencia a Dios se apodera. Ya no lucho por ser obediente a Dios, sino que me descuido, y el justificativo es: ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos? Con cumplir, ¿qué saco yo si cumplo lo que dice la Biblia? Es decir, no me sirve de nada. ¿Para qué me esfuerzo leyendo la Biblia? ¿Para qué voy a cumplir lo que dice aquí? Qué terrible. La desobediencia se apoderó. Entonces, esto
esto nos va a llevar a entender de que la responsabilidad como creyentes, el compromiso que tenemos con Cristo, la constancia que hemos mostrado, empieza a desaparecer, se empieza a desvanecer y nos volvemos cristianos irresponsables en este sentido, porque ya nos parece que la palabra del Señor no nos ayuda en nada, que todo como que es pérdida de tiempo. Pero esto es necedad. Aquí la necedad empieza a apoderarse también del creyente o empieza a brotar. Como dije antes, es como la mala hierba, empieza a crecer y a crecer, pero esta es necedad. Todo lo contrario a lo que es la palabra del Señor, la voluntad de Dios, el Señor lo pone como necedad, insensatez. Cuando en verdad el salmista acá en el Salmo 119:2 nos va a decir, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Ese tiene que ser nuestro criterio, esa tiene que ser nuestra perspectiva, en todo tiempo, en todo momento. Sentir esta dicha, cuando dice dichosos los que guardan sus estatutos, es la palabra, y de todo corazón lo buscan. Ese tiene que ser nuestro sentir, que esa llama que está ahí, que tiene que arder en todo tiempo para que en verdad también, en toda circunstancia, sintamos la dicha que Dios quiere que tengamos, el gozo a través de deleitarnos en la palabra del Señor, obedientes a la palabra del Señor. Cuando hablo de la necedad, Jesucristo ya fue bien claro con respecto a esto. Él fue muy específico. Él llegó a decir así claramente, ¿no? El que escucha mi palabra y no la obedece, ¿sí? Es como ese hombre necio, insensato, que construye su casa sobre la arena. Cuando vienen vientos, lluvias, esa casa va a caer y grande va a ser su ruina. Entonces, pero también el Señor dice, pero el que escucha mi palabra y la obedece, es que como ese hombre sabio, que construye su casa sobre la roca, cuando viene todo ese tipo de inundaciones, lo que sea, esa casa va a permanecer. Entonces, Dios es claro, es específico con respecto a lo que es la obediencia a la palabra, el escuchar y el obedecer la palabra del Señor, y que no tengamos que decir, como dijeron aquí estas personas, ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Aquí quiero mostrar un poco, antes de ir a la segunda parte de este punto, cuando hablo de la obediencia a la palabra del Señor, yo veo a través de toda la Escritura a grandes hombres, mujeres, personajes que se aferraron de principio a fin, que obedecieron al Señor, no importa las circunstancias, que mostraron el compromiso hasta la muerte. Si hablamos de un Abraham, este hombre que es conocido como el padre de la fe, hasta incluso un día estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque el Señor lo pedía. Si vemos también a un José, toda la trayectoria que tuvo este hombre, desde adolescente hasta cuando, hasta la muerte. Muchas circunstancias difíciles que el Señor le puso, pero eran circunstancias para que él crezca, porque el Señor tenía grandes planes para este hombre, de hacerlo gobernador de Egipto, de todo un imperio, que por medio de él iban a salvar a muchas personas del hambre. Permaneció ahí, no importa las circunstancias, fue un hombre fiel al llamado de Dios, a un Moisés. Qué tremendo este hombre, ¿no? Un hombre de fe. Josué, de principio al final, David, Daniel, Pablo y el mismo Señor Jesucristo, obediente a la voluntad del Padre. Y él dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia a la palabra. No tenemos que decir en ningún momento qué ganamos con cumplir lo que dice la Escritura. Este es tener una fe muy debilitada, una fe que se desvanece. La obediencia a la palabra de Dios nos fortalece también la fe. Y cuando dice aquí, ¿y de qué nos sirve vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Tiene que ver en parte también con el arrepentimiento. Aquí el arrepentimiento por el pecado también se empieza a desvanecer. En otras palabras estarían diciendo, bueno, yo peco, ¿y qué gano con arrepentirme?
¿Para qué te perdono? ¿Para qué tengo que luchar en esto? Bueno, fe debilitada. Aquí está diciendo, ¿para qué nos vestimos de luto delante del Señor Todopoderoso? Yo lo pongo aquí, ¿para qué arrepentirse? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que ir a pedir disculpas? ¿Para qué tengo que hacer esto? Miren, y empieza a crecer justificaciones propias, justificaciones individuales de cada uno, que a la vista del Señor, como dice Isaías, esas justificaciones son como trapos de inmundicia, no sirven para nada, es basura ante los ojos de Dios. Justificaciones que a veces empezamos a tener porque nuestra fe totalmente se ha debilitado, porque decimos ya no tiene sentido el cumplir la palabra del Señor. Es como, estaba pensando un poco, ¿no? Cuando descuidamos de todo esto, imagínese, no sé qué hace usted, no sé cuál es su reacción, cuando de pronto en su cocina usted prende la luz y encuentra una cucaracha que se le cruza. ¿Sí? No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado esto, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es su reacción? ¿La deja nomás? Ah, es solo una cucaracha, no pasa nada. No hace nada usted. Después de una semana ya no es una, ya son 5, 10. Después de unos pocos días, usted está invadido de cucarachas. ¿Sí? O sea, porque usted permitió que una, como que no es nada. Cuando usted vea una cucaracha es una alerta de que detrás de una cucaracha hay cientos, hay miles. Y que hay que actuar, hay que limpiar todo eso. Entonces, pues, de igual manera, si usted está detectando algo, si usted está en su pensamiento, se le viene todas estas cosas de que no tiene sentido el cumplir los mandatos del Señor, pues para mí se ha entrado una cucaracha, si podemos decirlo así, y puede destruir completamente. Y el tercer peligro, la evidencia por la envidia por la prosperidad del no creyente, como que se activa. Cuando en el versículo 15 dice, si nos toca, dice, bueno, se están quejando de todo esto, que servir al Señor es en vano, que no tiene sentido cumplir los mandatos del Señor. Y además de esto dice, nos toca llamarles dichosos a los soberbios, a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Dice, bueno, ¿cómo prosperan los otros, los inconversos? Y todavía nos dices que tenemos que decirlos que están bien, que son dichosos y todo, y nosotros, bueno, se empiezan a quejar, pero la envidia por la prosperidad del no creyente se activa. Muestras de una fe debilitada. En este sentido, Dios ya no es el centro, sino el mundo empieza a ser el centro. Ya no es Cristo, ya no es Dios. Hemos salido y otro tiene que ocupar ese lugar. Es el mundo. El mundo que empieza otra vez a apoderarse, porque la mirada se centra en la prosperidad del que está sin Dios. Yo le invito a que, no sé, en este día o en la tarde, como sea, que usted abra su Biblia y lea el Salmo 73. Tal vez lo conoce, algo de lo que menciona este Salmo. Todo este Salmo nos muestra de que el salmista en algún momento empezó a tener envidia de los impíos, envidia de los que no son creyentes porque empezaban a prosperar más que el creyente. Ese salmo es bien interesante con respecto a esto, ¿no? Y parece que aquí también la gente de Jerusalén descuidaron muchas cosas, descuidaron su vida espiritual y ahora pues se centran en la prosperidad del mundo, que es fachada, que es vacío, y su mirada empiezan allá y ya no se centran en Dios, su vida es centrada en otras cosas. Pensar que los que desafían a Dios no les pasa nada, pero no les pasa nada. Yo estoy haciendo esto y como que me va no tan bien, pero a los otros les va mejor. ¿Qué está pasando? ¿Será tanto así? Bueno, Malaquías aquí mismo en el capítulo 4 nos va a dar la respuesta con respecto a esto. Malaquías capítulo 4, el versículo 1 dice esto: miren, ya viene el día, ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja,
y aquel día les prenderán fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. No es como a veces pensamos con la prosperidad de los demás, de los que no creen en Dios. Todos vamos a llegar a un juicio, todos vamos en la misma trayectoria y un día seremos juzgados y un día entraremos a este juicio final donde el Señor pues va a apartar a unos a un lado, a otros a otro lado. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que aparentemente aquí pensamos que estaba de más? ¿Qué pasó acá cuando decíamos que no sirve para nada el servir a Dios, que es en vano? ¿Qué va a pasar cuando de pronto vamos a decir de qué sirve cumplir la palabra de Dios? ¿Para qué arrepentirme? ¿Para qué perdonar? Si los demás prosperan y yo no, bueno, esto tiene un final. Esto tiene un final. Hacia allá todos estamos encaminados. Entonces, aquí, finalmente, para hacer una conclusión de todo esto, yo puedo decir lo que les vine diciendo, el efecto del imán, ¿sí? Que se aleja. Si yo lo alejo al imán, ya no tiene ningún efecto con un metal. Pero ¿qué tal si tenemos a un bebé que nació prematuro y está en una termocuna? Un bebé luchando contra la vida y la muerte, ahí en una termocuna. Y si la mamá dice, no, yo quiero que esté conmigo, y lo retira, lo empieza a retirar de la termocuna, ¿qué va a pasar? Si le retira de la termocuna antes de tiempo, ese bebé va a morir. Aun cuando la mamá diga, yo quiero estar con mi hijo. Pero es importante esto. Si lo retira, va a morir. Entonces, el peligro de apartarse de Dios es el enfriamiento de la fe. Y esta, como digo, se debilita e incluso puede morir. Como dice Santiago, ahí lo pone, ¿no? Una fe muerta, que no tiene ya ningún sentido, porque nos hemos alejado de la fuente, que es Dios. Entonces, una fe debilitada lleva al deterioro espiritual, donde Dios deja de ser el centro de la vida. Ya no tiene importancia la oración, ya no tiene importancia el estudio de la Biblia. Más bien crece la atracción a las cosas del mundo y, como dije, ya empiezan a surgir dudas contra Dios, donde solo como aquí vengo mencionando, donde solo por el poder de Dios, entendamos esto, podemos tener victoria cada día en las batallas que tenemos que enfrentar. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como cristianos? Pues hay que servirle en todo tiempo. No importa las circunstancias, obedeciendo a su palabra con fidelidad y esperando en sus promesas. No en las promesas que el mundo ofrece, en las promesas de Dios. No en lo que el mundo nos muestra. Repito, solamente en las promesas de Dios. Que seamos fieles a todo esto, como Dios es fiel con nosotros. Jesús tiene que ser el centro. Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos, Él dio todo para que nosotros seamos nuevas criaturas y tengamos vida abundante, tengamos la vida eterna. Y que tengamos esa conexión con Dios, esa comunión hoy y por siempre. Entonces, mis hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo, como mencioné al inicio, ya son 7 meses, vendrán más meses, no sabemos, pueden empeorar como pueden mejorar, Dios sabe, pero no importa las circunstancias. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que estar firmes, con una fe activa, sirviendo al Señor, obedeciendo a su palabra, luchando, siendo sal y luz en este mundo. El desafío está ahí, mis hermanos. Así que vamos, todavía tenemos mucho que avanzar, todavía el Señor tiene mucho quizá que mostrarnos y Él sabemos que su propósito más grande es que todos lo conozcan, que todos procedan al arrepentimiento y todos crean en Él como único Señor y Salvador.
Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que tú nos diste para poder analizar tu palabra, meditar tu palabra. Señor, te pedimos que en todo tiempo nos ayudes a crecer en la fe. Tú nos has dado las instrucciones, tú nos has mostrado todo lo que tenemos que hacer, cómo usar esta herramienta poderosa que es tu palabra en todo tiempo. Señor, tú has derramado tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que nos ayudes a ser fieles así como tú eres fiel en todo tiempo. Que nos des el suficiente valor y la fortaleza para luchar, para vencer y no debilitarnos por las cosas que de pronto el mundo las pone y que lleguemos a ser atraídos por todo esto. Guárdanos del mal, líbranos de todo esto, Señor, y más bien que nos des siempre una luz, que la pongas ahí en nuestro caminar diario para que nosotros podamos avanzar y ser fieles hasta el final, con una fe que en verdad puede mostrar todo lo que tú hiciste con cada uno de nosotros. Tú, Señor, nos levantaste de la muerte, nos sacaste de la oscuridad y nos diste vida a través de Cristo. Gracias por esto. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén.